Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la 10ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 10ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 5 versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez a la policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de este Evangelio. Nuevamente continuamos en el Sermón de la Montaña y estamos en el capítulo 5. El Sermón de la Montaña cubre prácticamente 3 capítulos, del 5, 6 y hasta el final del 7. Y aquí es la continuación del Evangelio de ayer, donde Jesús nos dice que Él no viene a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud y a cumplirlas. Y ahora, hoy vemos un ejemplo a lo que Jesús se refiere por darle cumplimiento, o sea, un sentido de la ley y los profetas más profundo. En tiempo de Jesús, el judaísmo, nos dicen los historiadores, que había caído en cierta crisis, ¿no? En lo cual habían reducido el cumplimiento de la ley simplemente a la práctica externa, al cumplimiento escrupuloso de la ley, en lo más perfecto, ¿no? Pero no en la transformación del corazón, de donde brotan las intenciones y las motivaciones de cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, cómo tratamos a otros, el cual es la preocupación de Jesús, la transformación, la conversión de la persona desde el corazón, o sea, de donde brotan, de donde nacen las motivaciones y las inclinaciones en cómo nosotros nos desenvolvemos en el mundo, particularmente en relación con otros, con Dios, con el prójimo y con uno mismo. ¿Cuáles son los valores que uno cultiva? ¿Cuáles son los valores que informan sus decisiones, sus acciones? ¿Qué es aquello que me motiva para ser la persona a la cual Dios me llama a ser? Así que aquí tenemos un ejemplo que Jesús nos da, y está introducido con una fórmula que se repetirá varias veces en los 6 ejemplos que Jesús da. Primero citando lo que dice la ley y después cómo Jesús la interpreta. Dice: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de Dios. Por justicia se entiende la forma de ser y de vivir y de relacionarse. O sea, no simplemente justicia es un concepto ideal, no es simplemente
un sentimiento, sino es la forma que uno se desenvuelve en el mundo, cómo uno trata a otros, cómo entabla sus relaciones, los valores que cultiva, que guían sus decisiones. Todo esto entra dentro del concepto de la justicia. Y para Jesús, los escribas, aunque eran los guías de la comunidad judía, pues no daban un ejemplo digno de lo que enseñaban. Enseñaban algo que no practicaban. Y este es el problema fundamental que Jesús tenía con ellos. Enseñan la ley y siempre dice, sí, hagan lo que les enseñan, pero no los imiten en cómo cumplen la ley, porque entre lo que enseñaban y lo que cumplían o lo que vivían había un gran abismo. Y eso era algo que Jesús critica constantemente de ellos. Por eso dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas, que eran la gente que eran reconocidas como los maestros, como los ejemplares de la comunidad, si no son mayores que ellos, entonces no son dignos del reino de Dios. Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros también. Ahora viene el primer ejemplo. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Y ahora después viene cómo Jesús reinterpreta este mandamiento. Pero yo les digo, la ley dice no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Es impresionante. Jesús mueve la conversación del comportamiento, o sea, de la acción de no matar, a los valores o al corazón, de donde brotan las motivaciones, las intenciones y la malicia. Nuevamente hay que repetir esto porque es importante. Jesús mueve la conversación de simplemente el cumplir obedientemente la ley, no matarás, a los valores y motivaciones que impulsan o que justifican nuestras acciones. Y Jesús nos está llevando al corazón, que el corazón en la mentalidad judía de aquel tiempo era el lugar no solamente de la inteligencia y de la sabiduría, sino también la fuente de las motivaciones y de todo aquello que nos impulsa a hacer o actuar según quienes somos. Todo el que se enoje con su hermano, aquí Jesús nos da una intensificación de consecuencias, empezando de que si te enojas, irás al tribunal. Si insultas a tu hermano, irás al Tribunal Supremo, una corte más alta, digamos, de la corte del condado, la corte de la corte estatal, y después el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo, digamos, la corte suprema, ¿no? Así que hay una intensificación de consecuencias según el trato al prójimo. ¿Y por qué Jesús nos lleva al corazón o a la fuente de nuestras motivaciones e inclinaciones? ¿Por qué? Porque la ira viene siendo el antesala del crimen o de la violencia. Y esto es algo muy interesante de que Jesús tenga esta sensibilidad, ¿no? Y no creo que sea único para Jesús. Ya diferentes místicos ya en aquellos tiempos también ya tenían esta noción de enfocarnos en la fuente donde salen nuestras motivaciones e inclinaciones para salvar, para rescatar a la persona. Y aquí Jesús nos está llevando al corazón, que es la antesala de la violencia y del crimen. Porque si logramos apagar la ira, si logramos apagar la furia del odio y del rencor, pues entonces esto puede prevenir peores consecuencias violentas o retalías
a personas cuando nosotros no tenemos control o simplemente no nos dejamos sanar esas heridas, ¿no? Cuando actuamos desde el odio, desde el rencor, las consecuencias casi siempre son violentas. Cuando apagamos las llamas del odio, del rencor y de la ira, pues entonces tenemos una tremenda capacidad de poder prevenir violencias, de poder incrementar los pleitos o intensificar los rencores entre nosotros. Así que nuevamente Jesús está moviendo la conversación del cumplimiento de la ley a los valores y motivos, aquello que mueve nuestras acciones. Y esto es un punto muy interesante, muy importante de entender. Porque Jesús, por ejemplo, hace esta comparación, compara el matar a ofender. Parece una comparación ridícula, pero no. Jesús tiene un sentido muy profundo de cómo prevenir el matar a otra gente, la violencia hacia otros, el intensificar los conflictos, cómo prevenir todo esto yendo a la fuente de que tengamos la capacidad de afrenar, de sanar y de prevenir que mis emociones, que mis heridas, que los que yo tengo, aunque sea justificado, no aumente y no intensifique nuestras acciones en relaciones a otros. Y continúa Jesús diciendo, por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Palabras bellísimas. Por ejemplo, cuando celebramos la Santa Misa, cuando damos comienzo, empezamos con algo muy interesante y muy importante. El rito penitencial, donde el cual reconocemos nuestra necesidad de reconciliación tanto con Dios, con el prójimo y con uno mismo, ¿no? Y tristemente, cuando no estamos conscientes de lo que estamos haciendo dentro de la liturgia, pues simplemente repetimos como una fórmula el rito penitencial. Pero si lo tomamos en serio, de que antes de celebrar esta liturgia de la palabra, de que estemos reconciliados tanto con Dios, con el prójimo y con uno mismo, pues esto hará gran posible la gracia que se nos da para poder escuchar la palabra, para que la palabra pueda iluminar, para que la palabra pueda cuestionarnos, para que la palabra de Dios pueda llevar a cabo su función. Después, ya en la liturgia de la Eucaristía, en la segunda parte de la misa, antes de recibir la Sagrada Comunión, rezamos el Padre Nuestro, ¿no? Dentro del cual también somos llamados a reconciliarnos. Y no simplemente de palabras, sino de tomar con seriedad. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si verdaderamente tomáramos con seriedad estas palabras, ¿no? Yo creo que otro gallo nos cantaría, como dice el refrán, porque a veces simplemente repetimos como en fórmula las palabras del Padre Nuestro, pero que no nos tomamos en serio. Que si nos atrevemos a recibir a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, entonces, ¿cómo lo voy a recibir si reconozco que en mí hay odio, coraje, rencor que me impide vivir en paz, no solamente conmigo mismo, sino también con otros? Y si decimos que no vivo en paz con otros, pues tampoco vamos a vivir en paz con Dios, ¿no? Y gran parte de lo que sufrimos físicamente en nuestro cuerpo, en varias enfermedades, viene de esta falta de reconciliación, esta falta de sanación de nosotros mismos. Y esto se ha escrito mucho acerca de esto, ¿no? De que para poder realmente dejarnos sanar por Dios y aún sanar por medio de los medios que Dios nos da de la medicina, de la psicología y de otras sabidurías que Dios nos ha dado, pues tenemos que dejarnos reconciliar. Por eso antiguamente se hablaba de que para que tú puedas alcanzar la salud en cuerpo, alma y espíritu, tienes que dejar de que Dios te reconcilie, te sane.
para que en tu cuerpo haya salud. La salud mental y corporal depende de nuestra salud espiritual. Si no hay en nosotros paz, armonía, pues esto se va a manifestar también en nuestro cuerpo, en nuestra relación tanto con Dios, con el prójimo y con uno mismo, ¿no? Por eso la gran necesidad de identificar claramente aquello que nos está envenenando, aquello que nos está matando, porque es lo que Dios quiere en nosotros, sanarnos para que podamos vivir en esa gracia que promueve la nueva vida en la cual somos llamados en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.